Listo, vamos a empezar el primer repaso. Ya, como ya lo habíamos visto, historia clínica es un documento legal y hay que hacerlo de forma muy legible y con veracidad para que esto tenga un significado, ¿no? Porque esto de aquí, si llega en algún momento a manos de un juez, esto va a tener mucho valor. Entonces, todo lo que escribamos acá es importante. Ahora, en semiología lo que vamos a ver es síntomas y signos, ¿no? Síntomas y signos van a dar un síndrome y eso es lo que nosotros tenemos que ver en todas estas clases. Ahora, los síntomas se dividen en general, esto podrían preguntarlo. Los generales, bueno, están en todos los aparatos. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir un síntoma general? Ejemplos, porque si les preguntan y les ponen, por Disnea. ejemplo, a ver, alguien deme un ejemplo para ponerlo Disnea. aquí. Fiebre. Vamos chicos, digan porque para poder terminar rápido. Disnea. Síntoma general. Si yo les digo dolor de cabeza es un síntoma general. ¿Por qué? Porque puede ser hipertensión, puede ser por migraña, puede ser por vasculitis, puede ser por miles de cosas. Entonces, no nos dice nada. Ahora en específico ya nos hace ver un sistema. Por ejemplo, disnea, ¿no? Si decimos disnea, estamos hablando de, por ejemplo, aparato respiratorio y aparato cardiovascular, dependiendo de la posición del paciente, ¿no? Ahora, patognomónico es lo que tenemos que buscar siempre al preguntar, porque esto de aquí nos acerca al diagnóstico. Entonces, yo les digo algo patognomónico, a ver, los signos o síntomas patognomónicos. ¿Podría ser ictericia? Ictericia, ¿qué te diría? ¿A qué estarías pensando? Ictericia, ¿en qué estarías pensando? Puede ser una coledocolitiasis, por ejemplo, una coledocolitiasis y se ha obstruido y eso produce esto. ¿Qué más podría darte una ictericia? Una anemia hemolítica. ¿Sí? Entonces, esto de aquí ya nos acerca más al diagnóstico. A los síntomas banales, bueno, son los que no hay relevancia, ¿no? Por ejemplo, que tiene más hambre o más sueño. ¿Sí? Ahora, ectoscopía es la primera parte de la historia clínica. Y acá si les preguntan qué es ectoscopía, le dicen definan, es el primer vistazo que ustedes le van a dar al paciente desde que entra. Aquí ustedes van a ver las facies, la caminata, su posición, cómo entra el paciente, si está dolorido, si se queja de algo, si camina bien, todas esas cosas lo van a ver aquí. Ahora, en anamnesis vamos a ver estas partes aquí, que son la afiliación, que son todos sus datos personales. Aquí, ¿qué hay importante en filiación? A ver si alguien me puede decir. La ocupación. La edad. Sí, edad podría ser algo. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, dividimos entre niños, ¿no? Y los niños suelen infectarse más, tener más infecciones respiratorias y también gastrointestinales. Y si hablamos de adultos, hablamos de dolencias. Adultos hablamos de dolores de espalda, dorsalgias, lumbalgias, luego insuficiencias cardíacas, respiratorias. Entonces, o si decimos un niño, no difícilmente va a tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? Es lo último que pensamos. Entonces, la edad sí es importante. ¿Qué más es importante en esta parte? El sexo, la raza. La ocupación. En la ocupación también tenemos que preguntar porque según su trabajo también vamos a ver
el problema principal, ¿no? De repente su trabajo es lo que le está generando este problema. Ahora, en enfermedad actual, el paciente nos va a contar qué es lo que sucede. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a recolectar es síntomas, los síntomas del paciente. Acá en síntomas, esto nos lo va a decir el paciente y los signos lo obtenemos mediante las preguntas que vamos a hacer. Entonces, esto lo obtiene el médico, el doctor. Luego están las funciones biológicas. ¿Se aprendieron la memotecnia de funciones biológicas? Sodas, Todas. ¿Ah? Todas. sodas, Soda, azúcar, ¿no? ¿Qué era la S? sed, C, la O, orina, Orina. la D, Deposiciones. la A Y apetito, apetito. y su de sueño, sueño y C acá es de cambios ponderales. Ya, eso también es bueno preguntar porque, ¿cómo? Ya, ¿por qué es importante preguntar el sueño? Porque esto puede estar ligado a patologías de ansiedad, depresión, ¿no? Y también cambia cuando uno tiene infecciones. Las personas que tienen infecciones suelen dormir más porque el cuerpo necesita recomponerse, ¿no? Ahora, la orina. ¿Qué se puede ver afectada en la orina? Puede haber hematuria, puede haber, ya lo vamos a ver en renal, pero puede haber hematuria, puede haber cilindros grasos, eso nos puede llevar a un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico. ¿Qué más? También si hay dolor al orinar nos puede diagnosticar o presumir una cistitis y diversas cosas más en la orina. En las deposiciones, porque es importante también, porque si hay esteatorrea, estamos pensando en lo que es eh, una patología hepática. Luego, si vemos que las heces están negras, que ya lo vamos a ver en gastro también, o sea, melena, es porque hay sangrado gastrointestinal alto. Ahora, si vemos sangre que sale directamente, ya es algo del sistema digestivo bajo y así. Entonces, esto siempre hay que preguntar para ver, porque de repente también tiene diarreas y si tiene diarreas, se va a deshidratar. Entonces, si se deshidrata, ustedes tienen que ponerle un suero. Entonces, eso también es importante. Ahora, la A, ¿de qué era? apetito, Chicos, de apetito, de apetito. Ya, ¿en qué pacientes está disminuido el apetito? En las anorexias, en personas que tienen anorexia o bulimia. Entonces, si ustedes ven que tiene un MC bajo y que está inapetente, también acá hay patologías hepáticas porque no quiere comer porque su hígado está mal. Ya, entonces, con esto también ustedes se pueden ir por ese diagnóstico. Ahora, el sueño también, como está alterado por eh, o sea, duermen más las personas infectadas. Ah, que era sed, ¿no? Lo que era sed es por hidratación. Entonces, si ven que una persona tiene su piel muy delgada, está deshidratado. Si tienen una persona que está con edemas, está hiperhidratado. Y eso va a hacer un cambio en su composición de la sangre y los electrolitos. Ahora, sus cambios ponderales, ¿por qué es importante? Porque cambios ponderales, lo que nos diagnostica o nos lleva es a hacer cáncer o también tuberculosis. Entonces, los pacientes que disminuyen de peso sin hacer dieta, sin dejar de comer, o sea, comen normal, nos podrían asociar a cáncer. Entonces, todo esto, lo que les digo, se lo pueden poner como caso clínico. Le dicen paciente que viene con fiebre en las noches y ha disminuido de peso, tiene tos con hemoptisis, disnea,
¿Ustedes qué pensarían que es? Tuberculosis. Ujú. Así les pueden preguntar porque esto de acá ustedes lo van a ver y ustedes tienen que pensar en alguna enfermedad. Ya, ahora el examen físico, el general es inspección, palpación, percusión y ocultación. Ahora, acá me dijeron que les habían preguntado en un pasito lo que era el abdomen. ¿Alguien me puede decir cómo era el abdomen? Era primero inspección, Sí, luego es la auscultación, sí, palpación y el último es percusión. ya. No, creo que era eso. Esa pregunta lo arreglaron porque a mí me habían dicho que era percusión y después palpación. Y yo en mis exámenes pasados que tengo, yo lo he encontrado así, que es inspección, ocultación, palpación y percusión. Así les han enseñado ahora, o cómo les han enseñado, por eso te pregunto. Les han enseñado inspección, ocultación, palpación, percusión, ¿cierto? Dijeron que se actualizó. Sí, No, Sí. dijeron en teoría de que la palpación era el número 4, o sea, el último. Ya, si ahora les han dicho eso, entonces háganle caso a eso, porque yo he revisado esto y he revisado mis pasitos anteriores y me apareció lo mismo, y por eso me dio la sorpresa cuando me dijeron que palpación lo habían puesto al final. Pero bueno, pues es cuestión de actualización. Ya, ahora, control de signos vitales. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué le hacemos a todo paciente? Lo tenemos que pesar, ¿no? El peso, después la talla. ¿Para qué? Para sacar su IMC. ¿Para qué nos sirve el IMC? Y esto lo preguntan, es para ver el nivel de nutrición. ¿Ya? Este es el indicador de nutrición, no hay otro. Lo que es hemoglobina, esas cosas no sirven para medir el nivel de nutrición, solo el IMC. ¿Qué más le medimos acá? La temperatura. ¿Qué más le medimos? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura normal. ¿Cuánto es? A nivel oral. 36.5. ¿Cómo? 36.5. Ya, 36.5. Ya, frecuencia respiratoria normal. ¿Qué rango? De 12 a 20 respiraciones por De minuto. 12 a 20. Frecuencia cardíaca. De 80 a 100. No, de 60 a 100, de 60 a 100. De De 60 a 60 a 100. 100. ¿Ah? Ujú, 60 a 100. ¿Y la presión arterial normal? ¿O hasta cuánto se 120 sobre considera normal? 120, ¿Cómo? 80. 120, Claro, 80. ese es lo normal, ¿no? 120, 80. ¿A partir de cuánto se considera hipertensión? 140 130. sobre 90. 140 sobre 90. El 120 se 90, muy bien. Este, ya, y después vamos a ver aspectos generales. Ya en aspectos generales igualito, vamos a hacer como una endoscopía, pero ya más profundo. Aquí lo vamos a revisar ya todo más profundo. Luego vamos a tener exámenes de piel y faenas, que esto de acá lo vamos a ver después, lo he puesto al final, de tejido subcutáneo y linfático, esto también porque esto les pueden preguntar. Estos dos pueden preguntar y los he puesto al final para repasarlo. Luego cabeza, cuello, tórax, pulmones, ya, y impresión diagnóstica, que es, después de haber sacado todo esto, lo que ustedes van a
supuestamente diagnosticar, y con ese supuesto diagnóstico ustedes van a hacer un plan de trabajo. ¿Se acuerdan del plan de trabajo, lo que les dije? Era LIPI. El LIPI. Laboratorio, imágenes, procedimientos e interconsulta. ¿Sí? En laboratorio, ustedes siempre tienen que pedir, bueno, dependiendo de la patología, le van a pedir diferentes cosas. Y esto de acá, les voy a preguntar a ver si hay algunas cosas que sí tienen que saber de las patologías de acá. Ahora, procedimientos, bueno, mm, acá creo que no hay para procedimientos, pero si hay, igual les voy a preguntar. Ya, ahora sí, pasamos a dolor. Esto también lo pueden volver a preguntar. No sé si les han preguntado en su pasito esto. Estos dos de aquí, A delta y C, son los nociceptivos. Ya, estos de aquí, si les preguntan, estos son los que llevan el dolor. Si les preguntan mielínica, es A delta. Si es amielínica, es la C. ¿Sí? Y la A beta tiene que ver más con sensibilidad y tacto, ¿sí? Así que no viene mucho con el dolor, pero es todo un nervio, o sea, un paquete que lleva. ¿Y a dónde lo lleva? A la asta posterior. ¿Sí? Ya. Ahora, de acá también les pueden preguntar cosas. Nociceptiva y no nociceptiva. De nociceptiva, el somático. ¿Es agudo, sordo, fijo o continuo? Ya, un ejemplo de somático. Somático es tu cuerpo. Entonces, si tú te golpeas la pierna, ya es un dolor somático. Pues. Te golpeas, pasa algo. Y así es visceral, ¿de qué estamos hablando? De una víscera. ¿Qué te puede doler? Lo más común, pues, apendicitis. Apendicitis, después la vesícula. Sí. Ahora, esto de aquí, no nociceptiva, es el dolor neuropático. Esto es lo más importante porque te pueden preguntar. ¿Aquí qué hay? Diabetes mellitus y herpes zóster. En psicógenos está depresión, eso no me importa mucho, pero acá en neuropáticos sí esto podrían preguntar. Porque los fármacos que van a utilizarlo para neuropáticos son diferentes a estos. Sí, por eso este de acá se diferencia con eso. Entonces este es el que pueden preguntar. Ahora, dolor ya les había dicho, este de aquí tienen que acordarse. La aparición, localización, radiación, carácter, intensidad, atenuación, frecuencia y duración. Porque todo esto va a variar diferente a las patologías. Ahora, esto también podrían preguntar de cefaleas. Por ejemplo, si les dicen dolor en la frente y en la región, o sea, al costado de la nariz, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues los senos paranasales, los senos frontales. Senos paranasales, senos frontales. Entonces, ustedes que mandan un rayo X y ahí van a ver esas cavidades llenas de moco. ¿Sí? Así diagnostican sinusitis. Acá hay dolor. ¿Dolor en qué? En la parte frontal, senos frontales y en la paranasal. ¿Cómo lo diferencian con una cefalea de tensión? La de tensión les van a decir en cinturón. Y esto te duele toda la cabeza, ¿sí? Cuando se estresan, ya, así duele. En cambio, migraña está con náuseas, hay náuseas. Acá es nauseoso, es migraña y duele un lado. Entonces, estos dolores hay que diferenciarlos, pues sí podrían preguntar porque cada tratamiento es diferente. Ahora, en fiebre, ya dijimos que lo normal es 36,5. Ahora, fiebre, ¿cómo se considera fiebre? Chicos, fiebre, ¿a partir de cuánto? Porque les pueden poner
El paciente tiene 37.2. ¿Fiebre? No es fiebre. No es fiebre. No es fiebre. Ya, según el PPT, en la mañana, si tú le mides de forma oral, si tiene más de 37.7, es fiebre. En la tarde-noche, si tiene más de 37.2, es fiebre. Ahora, en la media está 37.5. Entonces, tomen este valor como referencia si tiene fiebre o no, porque de repente puede tener febrícula. Sí, si tiene fiebre, ¿cuál es la principal causa de fiebre a nivel mundial? Infecciones. Infección. Infecciones. Sí, infecciones. Listo. Entonces, la fiebre va a producir calor y también el cuerpo va a hacer una medida termorreguladora para eliminar el calor. Entonces, por un lado, va a producir vasoconstricción, piroerección, te pones en posición fetal para tú producir calor y escalofríos. O sea, esta parte de acá es cuando te falta calor, ¿sí? Entonces, digamos una hipotermia, ¿no? En este caso, si te falta calor, ¿por qué hay vasoconstricción? Porque el frote, al paso de la sangre, si el vaso se hace más pequeño, esta fricción va a aumentar el calor. La piroerección es secundario. La posición fetal, ¿por qué? Porque cuando tú te encoges, vas a prevalecer el calor, pero en los órganos centrales. La periferia, o sea, tus manos, tus pies pueden estar fríos, pero tus órganos de la caja torácica y el abdomen tienen que estar calientes. Ahora, el escalofríos, ese tembladera, es una forma también de regulación. Ahora, por el otro lado, tenemos la eliminación de calor, y esto es por vasodilatación y sudoración. ¿Ya? Y esto todo es regido por el hipotálamo. Ahora, acá les pueden poner estas imágenes en su examen y preguntarles qué tipo es. El primero, ¿cuál es? Ya lo hemos visto. Fiebre intermitente. El primero, miren, acá un día tiene fiebre, un día no tiene. Un día tiene fiebre, un día no tiene. Un día tiene Intermitente. fiebre, un día no tiene. Fiebre, ¿cada cuánto es esto? Cada 48 horas, ¿no? No. Intermitente, claro, este es intermitente. Y este de aquí, este que sube y se mantiene arriba, no baja. No es como este que se baja. Es la remitente. Remitente. Este de aquí, este de aquí que un día Terciana. hay, en la noche no hay, después se mantiene y después este es, ¿cómo? ¿No es la terciana? Terciana. La terciana y las de 4 días, ¿de quién son frecuentes? Acá hay un parásito, la cuartana y terciana. Malaria y paludismo. Ah, ajá, el Plasmodium. Plasmodium, el paludismo. Ya, y la ondulante, que viene acá abajo, empieza fiebre, se mantiene y es un mixto de
la irremitente, ¿no? Y que vuelve a subir otra vez. Ya, uno de estos gráficos les pueden preguntar. Ahora, ¿qué más? Estas fotos también podrían preguntar. Lo que tienen que saber, o sea, todos son más de 38.3, pero lo que tienen que saber es las diferencias, ¿no? Por ejemplo, este de acá es la clásica, por eso que es por más de 21 días. Acá ya hay 3 semanas, es 3 semanas, y el otro es sin diagnóstico, eso ya es irrelevante, pero es lo que lo diferencia de los demás. Acá que lo diferencia, que tiene neutrófilos, más de 500 neutrófilos. Por eso es paciente con neutropénicos. El nosocomial, que un compañero de ustedes me había preguntado, es que este paciente ha ingresado al hospital sin tener nada. Ha ingresado por cualquier otra cosa. Pero luego de unos días tiene fiebre. Se le hacen los estudios y no se sabe por qué le ha dado fiebre. Ese es nosocomial. O sea, él le ha empezado la fiebre dentro del hospital y no tiene ninguna causa. El FOD, o sea, la fiebre de origen desconocido, es pacientes de VIH, ya esto ya es simplemente cuando tienen VIH. Eso es lo que diferencia a cada uno de estos. Ya, ahora anemia. Esto también es importante porque sí o sí les van a preguntar. Es anemia, disminución de glóbulos rojos, también puede decir disminución de hemoglobina. Sí, estos son los valores de 13 a 17 en hombres y de 12 a 15. La anemia, cuando uno sospecha de anemia, le tiene que pedir estos valores. ¿Para qué? Porque con esto vas a ver qué tipo de anemia es. Por ejemplo, si esto es normal, está entre el rango de 80 a 90, es normocítico. Entonces, el volumen corpuscular medio, volumen, nos hace ver el tamaño del glóbulo rojo. Por eso que es normocito. En cambio, si este es elevado a más de 99, es macrocítico. O sea, el glóbulo rojo es gigante. Si es más chiquito de 80, es microcítico. Ahora, la hemoglobina corpuscular media también se tiene que medir. Ahorita, si esto ya mide el color, la hemoglobina en tu glóbulo rojo, ¿cuánto de hemoglobina hay? Entonces, la hemoglobina es lo que pinta al glóbulo rojo. Por eso que hay normocromia, hipercromía y hipocromía. Ya, ahí están los valores, ¿no? Mayor de 32 y menor de 28, porque ese es el rango. Ahora, con eso nosotros vamos a ver cuál es la causa. Vamos a pensar en la causa. Esto ya lo van a ver en el siguiente ciclo. Pero ahorita lo que ustedes tienen que saber qué es anemia microcítica, normocítica y macrocítica. ¿Sí? Entonces eso se divide con el volumen corpuscular medio. Ahora, las microcíticas, ¿por qué te podrían dar? Por déficit de hierro, por talasemia, por anemia, por enfermedad crónica y por anemia sideroblástica. Ya de estos el más importante, férrica. Ahora, normocítica, el fierro también puede haber, hay anemia por enfermedad crónica, anemia hemolítica, acá es importante hemolítica. Sí, porque cuando hay hemólisis es normal, pues. Y anemia por defecto de médulas aplásicas. Ya, esto de aquí también puede ser importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene valores, o sea, su anemia se debe a que en la médula no se está produciendo muchos glóbulos rojos, o sea, hay aplasia medular. Nosotros tenemos que mandarle los eritrocitos. Hay que ver los eritrocitos. ¿Por qué? Porque con los eritrocitos lo que tú ves es los glóbulos rojos jóvenes. Y los glóbulos rojos jóvenes son los que se producen cada 60 días.
Entonces, si nosotros le tomamos este valor y los reticulocitos salen bajos, nosotros podríamos estar hablando de una anemia por aplasia medular. Sí, ahora, si es macrocítica, estamos hablando de una anemia inducida por drogas. Esto es importante, pues. Las drogas forman macrocíticas. Después, ¿qué más? Por vitamina B12. Esa es la diferencia entre estos, ¿no? Acá también puede haber aplasia medular, pero entre estas dos hay, pero en cambio acá no hay, pues. Acá no hay medular. Pero eso no les van a preguntar, entonces lo que le preguntan es por vitamina B12, o por drogas, y acá hemolíticas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una persona con anemia, un síndrome anémico? Porque este te va a decir que tiene fatiga, tiene mucho sueño, no quiere hacer nada. Luego, ¿por qué tiene disnea? Porque sus eritrocitos, sus glóbulos rojos están bajos, y al estar bajos no oxigena bien. Por eso que va a haber taquicardia y palpitaciones, porque necesita bombear más rápido la sangre para que compense esta falta de hemoglobina y transporte de oxígeno con las palpitaciones. Acúfenos son pitidos en los oídos y palidez, que es lo más importante. Cuando hablen de palidez, siempre piensen en anemia, sí o sí. Bueno, y la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, pero este de aquí es ya en personas mayores, no es en personas jóvenes. Entonces, otras cosas que pueden decirles es que a nivel del sistema nervioso central va a afectar que va a ser está más fatigado, hay depresión, hay alteraciones en la función cognitiva y hay caída de cabello. ¿Cómo se dice la caída de cabello? Tiene un nombre clínico. Alopecia. Alopecia. Ya, muy bien, alopecia. Ya, bueno, también tiene sistema inmune. ¿Por qué? Porque es una proteína, entonces altera las células T, macrófagos y aumento de infecciones. Sistema gastrointestinal, bueno, hay anorexia. La anemia siempre está ligada a anorexia. Y también hay náuseas, pica, bueno, esto. Sistema cardiorrespiratorio, hay disnea, post ejercicio. ¿Por qué? Porque, como les decía, pues si no hay glóbulos rojos, no hay quien transporte la sangre, simplemente te cansas rápido. Sí, luego, sistema vascular, esto también pueden decirle paciente frío, paciente que esté helado, que no es caliente. Hay palidez de piel, mucosas y conjuntivas. A esto se le baja el ojo, se le mira también los dedos, todo para ver qué tan grave es la anemia. Bueno, el tracto genital, hay problemas menstruales, sí, esto también. ¿Por qué? Porque la anemia también está ligado a la baja ingesta de proteínas. Entonces, si esta persona come pocas proteínas, también come pocas grasas y todos los minerales, estos problemas menstruales se ven muy afectados porque es a nivel hormonal lo que también afecta. Hay pérdida de líbido, impotencia también. Pero váyanse por esto. Temperatura baja, palidez de piel y mucosas conjuntivas, también puede haber caída de cabello. Con esto ya tienes el diagnóstico de síndrome anémico. Ah, y esto de acá. Ya, esto también sí o sí les van a preguntar. Hay que diferenciar qué tipo de shock es. Ahora, si es hipovolémico, hay pérdida de líquido por hemorragia. Es lo más común. Si es obstructivo, hay taponamiento pericárdico, que le he puesto también. Obstrucción, taponamiento cardíaco. Esto de aquí es lo que les pueden preguntar también. ¿Por qué? Porque eso está ligado a triada de Beck. Ahorita lo vamos a ver. Ya, cardiogénico es sí o sí IMA. Y distributivo puede ser, bueno, acá lo he puesto, puede ser séptico, por anafilaxia, por neurogénico, endocrinológico y tóxicos. Ahora, el séptico es el más común y el neurogénico es el menos común. Entonces les pueden preguntar por séptico,
¿Por qué? Porque ahí se gusta el QSOFA. Entonces ahorita lo vamos a ver. Ya, todo esto de aquí se resume en esto que está acá. ¿Sí? Porque todo nos va a llevar a lo mismo. Todo nos va a llevar a hipoxia tisular y eso nos lleva a que el organismo se descompensa completamente, los órganos fallan y el paciente puede morir. Entonces, en un hipovolémico, bueno, vamos a empezar por acá, por el distributivo, porque hay que ver diferencias. El distributivo cardíaco va a estar aumentado el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque en el distributivo, aquí está, el líquido no se pierde, o sea, sigue en nuestro cuerpo. Entonces se va a un tercer espacio, se puede ir a cualquier lado, ¿sí? Ya no está en nuestras arterias, en nuestras venas. Entonces, aquí les voy a dar el ejemplo de una cañería, ¿no? Ustedes tienen su sistema armado y de repente hay una fuga, ¿sí? Se fuga por un lado, ¿sí? Por otra conexión, sigue en el cuerpo, pero las tuberías o las venas arterias ya no reciben la misma sangre. Entonces el gasto cardíaco se ve aumentado. Necesitas bombear más sangre, ¿sí? Y aquí la resistencia vascular va a ser baja. Esa es la diferencia. Y la presión venosa central también va a ser baja. ¿Qué otra diferencia hay? Ahora en el cardiogénico. Aquí la presión capilar pulmonar es alta. Y en la obstructiva también es alta. En cambio, en los otros dos sí es bajo. Entonces, este cuadrito de aquí, si pueden repetirlo y entenderlo, les va a ser de mucha ayuda porque esto de aquí les podrían preguntar uno. Otra cosa que les pueden preguntar es esto, ¿no? Todo lo que está resaltado es lo que, digamos, lo que tienen que saber sí o sí. Cuando hablan de hipovolémico, están hablando de pérdida de sangre, volumen plasmático. En cambio, si hablan de cardiogénico, hablan de un infarto miocardio agudo. Si hablan de obstructivo, hablan de taponamiento cardíaco. Si hablan de distributivo, de shock séptico. Entonces, pasando acá, hipovolémico. Les podrían preguntar qué clase es, según esto. ¿Sí? Entonces, ustedes este cuadrito lo tienen que repasar. ¿Sí? Entonces, clase 1, la pérdida de sangre es muy poca. Aquí la frecuencia cardíaca es normal. La presión arterial también es normal. La frecuencia respiratoria también es normal. La diuresis también es normal. Pero ¿qué pasa en la 2, la 3, la 4? Ya aquí ya hay taquicardia. La frecuencia respiratoria, aquí ya hay taquipnia. Entonces, a partir del 2, uno ya se ve alterado. Entonces, estos valores también les indican, si les preguntan, paciente que tiene más de 750 de pérdida, ¿qué no podría encontrar o qué podría encontrar? Acá, acá está lo que se está alterando. Acá la diuresis también ya es menor. Acá hay oliguria. Ya, entonces en un hipovolémico, la apariencia hay palidez, porque pierde sangre, hay diaforesis. Acá empiezas a sudar por hipercapnia. Hay evidencia de lesiones, por ejemplo, heridas abiertas, contusiones, inseguridad ósea relacionadas a pérdida de sangre. Acá traumatismos. O sea, si a ustedes le dicen, el paciente viene con lesión de arma blanca, hipovolémico. Si viene con choque, hipovolémico. El estado mental deteriorado progresivo. Acá está somnoliento, ¿no? En signos vitales, baja la presión sistólica, hay taquicardia para compensar y taquipnia, hipotermia. Los pulsos están disminuidos o ausentes.
y hay por el llenado capilar. Ahí es donde ustedes le aprietan el dedito y no va a llenar. El flujo renal también es disminuido, no va a orinar. Si pierdes sangre, no, todo esto se ve alterado, por eso que todo disminuye. Esto nomás aumenta. El taquicardia y la taquipnea. El cardiogénico, infarto miocardio agudo, hay hipotensión persistente, hipertensión tisular. Porque el examen físico vas a encontrar presión arterial menor de 80 a 90. ¿Sí? Este es lo más importante. En la clínica también taquicardia, hay oliguria, fila distal. O sea, les pueden poner un cuadro parecido a este, pero la diferencia es que les van a decir que el paciente ha tenido un infarto de miocardio agudo, o les pueden dar su sintomatología, ¿no? Que el paciente se agarra el pecho, tiene un dolor opresivo, que irradia el cuello, que irradia el hombro izquierdo, y les ponen esta clínica. En distributivo, les pueden preguntar cuál es el más común, séptico. Entonces, ahí les pueden preguntar, paciente que ingresa con un Glasgow menor a 15, ¿no? Que tiene taquipnea, que tiene hipotensión. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que es positivo a sepsis o no? Ahí lo ven, pues, ¿no? Dependiendo de lo que les pongan. Y el distributivo, que sí, esto sí pueden preguntar más, es más probable que pregunten. Esto de aquí, ¿cuáles son? Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos o ausentes y hipotensión. Esa es triada de Beck, taponamiento cardíaco. Les pueden preguntar también, ¿cuál es el signo para ver el taponamiento cardíaco o síndrome obstructivo? Ustedes ponen triada de Beck. O les pueden preguntar qué es la triada de Beck y tienen que saber estos tres. Ya. Un osteoarticular y muscular. Se caracteriza por dolor, dificultad para la movilización y hay deformidad. Ahora, de escoliosis también pueden preguntar, porque esto lo van a ver en traumatología también. ¿Qué es escoliosis? Cuando la columna no sigue su recorrido normal y se desvía hacia un lado, ¿no? ¿Qué es cifosis? En vez de ser para un lado izquierdo o derecho, va a ser posterior, un ángulo posterior, o puede ser anterior. Y entonces la columna va así. En artritis reumatoidea, esta es la parte más importante. Esta es artritis, y esta es artrosis. Ya, en la artritis, lo más significativo que siempre se ve es artritis reumatoide, este es inmunológico. En artrosis, lo que se va a ver es la osteoartrosis. Ya, esto tienen diferencias. Entonces, en la artritis, como es una enfermedad inmunológica, va a haber inflamación. Y eso lo vamos a ver acá. Sí, pero ya tienen que saber, artritis, itis, es inflamación. Y esto de aquí es inmunológico. En cambio, la artrosis tiene que ver con deformación. Tiene que ver con que el cartílago que está en la cavidad, en la articulación, está gastada, está dañada, y eso por múltiples factores. Ahora, aquí en artritis reumatoide podemos ver varios signos. Por ejemplo, mano en ráfaga. Las manos están de esta manera, ¿no? El cuello de cisne, ya. Esto de aquí, de cuello de cisne, es lo que podrían preguntar. La falange proximal está está en extensión. La falange, la articulación distal, está en flexión. ¿Sí? Entonces acá es flexión, acá es extensión y acá es en flexión. Así es el orden.
flexión, extensión, flexión. En cambio, en Boutonniere, acá también hay cuello de cisne, pero aquí se fija acá. Entonces la articulación de acá está en flexión, extensión y aquí extensión. Ahí esa es la diferencia. Aquí va a ser flexión, flexión, y aquí es extensión, flexión, extensión. Esa es la diferencia entre cuello de cisne y dedos de Boutonniere. Y la sinovitis, que es la inflamación, pues el líquido sinovial que está dentro de las articulaciones se sale, toda la mano se inflama. Puede ser la mano, puede ser la rodilla, puede ser el codo, puede ser el hombro, pero todas las articulaciones se inflaman, es el líquido sinovial. Ahora, en la artrosis, acá es una deformidad porque se gasta la articulación. Entonces vamos a ver nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard. Ya, los nódulos de Heberger están en la articulación distal, ¿sí? Y los nódulos de Bouchard están en la proximal. Entonces, esto les podrían preguntar también. ¿Dónde se encuentra el nódulo de Heberden? En la articulación distal, entre la falange distal y la medial. Entonces, ahí está el nódulo de Heberden. Camembert está en la proximal. ¿Qué más? Ya, esta parte. La artritis y la artrosis. Ya miren, como les decía, la artritis es una inflamación y lo que más lo representa es la artritis reumatoide. Ya, y ataca la membrana sinovial. ¿Por qué? Porque es inmunológica. Es inmunológica. Su principal síntoma es la inflamación articular, que casi siempre está presente. Se puede dar a cualquier edad. En realidad se da más en jóvenes. Este diagnóstico se da en jóvenes. Si a ustedes le llega o les ponen a una mujer, más que nada mujer, que viene entre 20 y 40 años, digamos 25 años, que presenta rigidez importante, dolor que empeora el reposo, ustedes le mandan a hacer un examen inmunológico o de factor reumático, y con eso ustedes van a ver si es artritis reumatoide, porque eso es lo que más se acerca. Paciente joven, y que tiene rigidez importante y que el dolor empeora en el reposo. Sí, en cambio la artrosis ya no es en joven, es en adultos, en ancianos. ¿Por qué? Porque acá ataca el cartílago, acá se disminuye el cartílago. Su principal síntoma es la rigidez y el dolor. La inflamación no es común, aquí no hay inflamación, aquí sí hay. Es una enfermedad asociada al envejecimiento, por eso queda en adultos. Es más común después de los 40 años. Por eso. Esa es la diferencia y si les preguntan les van a poner edad sí o sí. Entonces ustedes con la edad lo pueden sacar también. No se presentan síntomas en extraarticulares y la rigidez es poco duradera. El dolor empeora con la movilidad. Aquí está la diferencia. En la artrosis, si tú mueves tu dedo, te va a doler. Si tú en la artritis mueves tu articulación, no te va a doler. Pero si lo dejas reposando, o sea, por ejemplo, después de dormir, acá también, si te dicen, si el paciente refiere dolor al levantarse, ya tú piensas en artritis, porque ha estado en reposo por 7, 8 horas, no ha movido su articulación, entonces le va a doler. Y acá la enfermedad no es autoinmune, es degenerativa, pero puede ser por otras causas más. ¿Se entendió lo que es artritis y artrosis? Porque aquí es donde he visto que han fallado.
Entonces, este de acá, si les pregunto, porque probablemente es que le pregunten siquiera una pregunta, va a venir de esto. ¿Se entendió, chicos? Sí. Chicos, espero que estén tomando nota. Ya, ahora en valgo, estoy haciendo articulación de las piernas. Esto también les pueden preguntar por qué, porque valgo y varo lo van a ver en traumatología. Miren, ¿cómo diferencias de un valgo y un varo? El valgo el ángulo se acerca a la línea media. En cambio, un varo se aleja de la línea media. Esa es la diferencia. Ahora, les pueden poner características, ¿cómo sabes? Ya, un valgo tiene el tobillo, el pie hacia afuera, la planta del pie hacia afuera. En cambio, un varo tiene la planta del pie hacia adentro. Ahora, esto también les pueden preguntar, el signo del bostezo, signo del cajón. A mí me lo han preguntado en traumatología. Y así que creo que acá también se los pueden preguntar porque si no llegan sabiendo esto, pues se les va a complicar, ¿no? Ahora, el signo del bostezo indica daño en algunos ligamentos colaterales. En cambio, el signo del cajón es en ligamento cruzado. Eso es todo lo que tienen que saber. Ya después hacer el movimiento, todo eso ya es práctico. Pero ustedes tienen que saber que bostezo es para colaterales y cajón es para ligamento cruzado. Luego está el pie cabo, que se define como la bóveda o arco del plantar es más acusado de lo normal. ¿Sí? Y igualito, acá esto ha sido eh, en la parte de arriba, en el miembro inferior, miembro inferior de arriba, y este es ya en pie, igualito. En pie, el valgo se aleja de la línea media y el varo se acerca a la línea media. Los ángulos ya lo verán después, pero esto es lo que sí tienen que saber. Varo, valgo. Podrían preguntar. Bueno, por último, de esta sección del primer repaso, vamos a ver nódulos. Esto sí o sí también van a preguntar. Ahora sí, aquí esto ya lo he expuesto antes. Dígame, si es menor de 1 centímetro el nódulo, ¿qué pasa? Chicos, si es menor de 1 centímetro el nódulo, ¿qué pasa? No me hagan llamar uno por uno. ¿Es normal? ¿Es patológico? Chicos, esto es normal. Si ven un nódulo que mide menos de 1 centímetro, ustedes pueden pensar en, sí, una adenopatía, pero es probablemente que sea por una infección. Esto es en el cuello, ¿ah? Si tú le tocas la región del cuello y encuentras un nódulo y esa persona tú le revisas su garganta y está inflamada, probablemente sea por eso. Si tiene una infección gripal, también puede ser por eso. Pero si tú lo mides, si es menor de 1 centímetro, es normal, lo dejas ahí, lo puedes tratar con antibióticos, ¿sí? Antibióticos, pero no se asusten. En cambio, si es mayor de 1 centímetro y no baja ni con antibióticos, ya ustedes ya le mandan una ecografía. Ecografía. Pero si es mayor a 5 centímetros, ustedes ya piensan que es neoplásico. Ahora, el neoplásico puede ser benigno
o maligno. Esto les pueden preguntar también. ¿Cómo diferencias si es benigno o maligno? Chicos, respondan. En Su el crecimiento, benigno o sea, es blando y movible. Claro, blando, movibles. Y en el Blando, movible. maligno es su duro evolución. y está estable. Claro, este es duro. Estable. ¿Qué más? Otras características más que han leído por ahí. Este bien Bordes definido. irregulares. Bien definido. Este no está bien definido. Mal definido. De ahí, este no hace metástasis. No metástasis. Este sí hace metástasis. Tienen que diferenciar porque les pueden preguntar, igualito que yo les he preguntado en el vasito, ¿cuál no es característica de un maligno? ¿Cuál no es característica de un benigno? ¿Cuánto mide o les dan, ¿no? Paciente con nódulo menor de 1 centímetro? Sí les pueden preguntar. Esto también les van a preguntar. Esto sí o sí van a preguntar. A mí me vino dos, creo. Mácula. Cambio de color. ¿Sí? Mácula y mancha es cambio de color. Lo único que se diferencian es por el tamaño. Mácula es menor de 1 centímetro y mancha es mayor a 1 centímetro. Pápula y placa son elevaciones zurdas, circunscritas y palpables. Pápula y placa. Diferencia, pápula es menor de 0,5 centímetros y la placa es mayor a 0,5 centímetros. Esto tienen que aprendérselo porque en dermatología lo van a ver y si no saben esto no van a aprender qué tipo de enfermedad es. Hay varias enfermedades que vamos a ver ahí. Nódulo. Son lesiones profundas, sólidas, más palpables que visibles. Tú vas a pasar tu dedito por ahí y vas a sentir como una montañita, un bultito. Eso van de 0,5 a 1 centímetro. Las vesículas, contenido líquido, tú hablas de vesícula y dices menos de 0,5 centímetros. Si ves que es mayor a 0,5, tú dices una ampolla. Esto es en quemados. En quemados aparece mucho. De primer grado. Pústulas. La diferencia, contenido purulento. Quiste, cápsulo, tiene una cápsula que lo rodea. ¿Sí? Por ejemplo, se cae, ustedes pisan un clavo, le sacan y queda un pedacito, yo ya lo he visto. Tú lo palpas, lo miras, todo, y vas a ver que adentro se ha encapsulado, hecho un quiste. Entonces, esto de aquí, probablemente como esto tienen medidas, uno de estos le va a preguntar. Ahora, escamas es aumento de la queratinización. ¿Sí? Esto es seborreica, dermatitis seborreica, caspa. Costras, bueno, es desecación de una secreción. Si tú te caes o algo, te va a hacer una costra, es un reparo. Una escara, esto tienen que saberlo también porque si tú tienes una escara no te puedes operar porque esto es signo de infección, ¿sí? Hay tejido necrosado delimitado por piel sana. Esto mayormente es en adultos y también en niños. El adulto, ¿por qué? Porque está postrado. Si hay una persona que es inválida, está postrado, está con su pañal, se hace sus defecaciones, eso puede quedar ahí y su piel se pudre en esa zona y tienes que sacarlo todo. Todito alrededor tienes que dejarlo limpio hasta que la piel esté rojita. Fisura o grieta. Esto de aquí es importante porque si tú tienes fisuras o grietas, todos los microbios entran y van a terminar en una celulitis. Y esto lo van a ver todos los días. Hay celulitis llegan por montón. ¿Por qué? Porque las personas andan con sandalias, andan en tierra y miles de cosas. Y tienen grietas. Y entra la bacteria y hace una celulitis. En atrofia hay disminución del espesor y elasticidad de la piel. En atrofia puede haber en quemaduras. Esto es quemaduras también. De ya de tercer grado.
Ya, ¿qué más pueden ver? Y van a ver bastante. Es el impétigo. Impétigo. Esto de aquí es una enfermedad que lo van a ver un montón. Es una dermitis. Sí, puede ser por Piógenes o Aurus. Y es una lesión sobre la piel sana o previamente dañada. Esto va a tener como pústulas, no, perdón, como vesículas. ¿Sí? Son vesículas. Sale cuando la persona se rasca, va a tener agüita. Entonces, ¿qué características de acá? Es eritematosa. Eritematosa, ¿qué más? Vesículas. Tiene prurito, prurito. Así tienen que empezar a describir su lesión, este simpético. Y es por bacterias. Entonces, si es por bacterias, ustedes le dan un antibiótico. Y ahora tienen ictima. Es forma profunda o ulceral del impétigo. Ya esto ya es su complicación. Y es por Piógenes. Es más complicado. Ese es un impétigo que atraviesa la epidermis y generalmente en glúteos de niños y ancianos. Por eso que esto es una complicación. Se les dice persona que tenía impétigo y se ha complicado y ahora está ulcerada. Ya, ahora forúnculo. Estos de acá lo tienen que drenar. Es un folículo piloso que prácticamente se ha tapado, ya sea por sebo o suciedad, lo que sea, y acá adentro se forma pus. Hay pus. Es una infección del folículo piloso con compromiso subcutáneo a partir de una foliculitis. La manipulación puede provocar bacteremia y complicaciones secundarias. Ahora, el celulitis, que es lo más importante, y le pueden preguntar, es esta manera. Paciente que tiene un miembro inferior. ¿Por qué? Porque siempre miembro inferior, porque, como les digo, acá hay grietas, ¿no? Y las grietas entre dedos, si tiene hongos también, hace que la bacteria ingrese rápidamente y forme una celulitis. Ahora, esa zona, ¿cómo va a ser? Eritematosa, va a estar caliente. Ustedes van a poner su dedo y se va a hundir, signo de Godet positivo, hay edema. ¿Ya? Entonces, esto es ya en la hipodermis, puede ser por Diógenes o Aureus también. Hay una placa eritematosa, edematosa, que es dolorosa y con bordes poco definidos. Generalmente existe una puerta de entrada en la piel por traumatismo, forúnculo o úlcera. Ya, ahora, ¿cómo ustedes saben que su celulitis, cuando ustedes la están tratando, está bien? Porque su piel se empieza a estriar, o sea, se empiezan a ver pliegues. Y esto lo van a ver en traumatología también, como después de una celulitis, eh, de estar edematoso, se empieza a ver arrugas en la piel. Ustedes dicen, si ven las arrugas, está mejorando. En uñas, ya para terminar, el crecimiento, les pueden preguntar cuál crece más rápido. Manos de 3 milímetros por mes y de los pies es de 1,5 milímetros por mes. Este es lo más preguntado. Uñas de vidrio reloj, ¿a qué se asocia? Puede ser a fumores pesados, a insuficiencia respiratoria crónica, a mal de altura crónico. ¿Por qué? Porque la insuficiencia, el bajo oxigenación, hace que las uñas salgan de esta forma. Y esto lo vamos a ver en el repaso del miércoles, el segundo repaso, donde vamos a ver por qué se forma esto. Sí, los ángulos. ¿Se acuerdan los ángulos? Tiene que ser, este es mayor de 180. Bueno, hasta ahí sería el primer repaso.